Bueno, buenos días. Voy a dar esta rueda de prensa. El motivo de la misma es informar a los ciudadanos de Novelda de una serie de circunstancias y voy a avisar con antelación que este tema es muy complejo, con mucha historia, más de 20 años, y 20 años dan para muchos errores, fallos, cuestiones, interpretaciones, peleas, vamos, como pasaría en cualquier matrimonio mal avenido. Y además, en este caso, hay muchas demandas, sentencias, apelaciones, interpretaciones de por medio. Pero voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda y sepa a la gente que no está aquí dentro del ayuntamiento, ni ha leído ni visto la documentación, ni tiene por qué saber de jergas jurídicas o económicas. Voy a dividir mi intervención en 4 bloques. Es un tema complejo, como decía, y extenso. El primer bloque serán los antecedentes, el segundo bloque la comisión de seguimiento, el tercer bloque la auditoría y el cuarto bloque las conclusiones. Voy a hablar del servicio de agua potable y alcantarillado. Los antecedentes es que este servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado se adjudicó a una empresa concesionaria allá por el año 1998 y está regulado por un contrato de concesión firmado ese año. Dicha adjudicación se basó en una licitación y unos pliegos de ese año, de aquellos años 1998. Anteriormente había otra empresa, Aquages, quizá algunos aún la recuerden, que perdió el concurso siendo adjudicataria Seragua, hoy día conocida como Acualia, una empresa que pertenece al Grupo de Fomento de Construcciones y Contratas. Por cierto, para que vean un poco por dónde van los tiros los ciudadanos, ese tema, el de la adjudicación, también se judicializó. Y después de dicha adjudicación, el Ayuntamiento recibió un canon de 600 millones de euros de pesetas, en aquella época, asunto también judicializado. Este servicio comprende la gestión de infraestructuras hidráulicas de titularidad municipal para el abastecimiento y distribución de agua potable, así como la recogida y evacuación de aguas residuales y pluviales en todo el término municipal de Novelda. Dicha concesión se regula mediante unas tarifas aprobadas por unas ordenanzas fiscales, unos reglamentos del servicio, unos pliegos que rigen la concesión y un contrato. Dicho estos, que son los antecedentes, para poner un poco a la gente en situación, voy a pasar al segundo bloque, que es la comisión de seguimiento. El pasado 10 de octubre se convocó por segunda vez en 20 años. La primera fue en enero de este mismo año, la Comisión de Seguimiento y Control del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado. Esta comisión de seguimiento, que debió crearse a la firma del contrato en el año 1998, y lo decía al principio, muy al principio, el propio pliego, en su artículo 2 concretamente, se crea ahora en 2018, es decir, 20 años después, a instancias y por impulso de la Concejalía de Contratación. Y en enero de este año se nombran a los miembros de la misma por el Pleno, con la participación de la oposición, que tiene un miembro con voz y voto, elegido y consensuado entre el resto de los partidos. Esta comisión tenía o debía haber tenido y tiene por objeto la supervisión del correcto desarrollo del servicio y el cumplimiento del objeto y fines del contrato. Algo que vamos a decir que es complicado, porque han pasado 20 años y voy a recordar que aún quedarían 10 de concesión, es decir, hasta 2028, por la propia dificultad y complejidad de este tipo de contratos, además con pliegos, legislación y reglamentos de hace 20 años que son los que se aplicarían. Y para ver la complejidad de esta interpretación recordaré la devolución de recibos que se hizo a los ciudadanos en el pasado mandato. Además, como decía también al principio, por 20 años de demandas, sentencias, perdidas unas y ganadas otras. Y también, además, y esto sobre todo, con el plus, y esta es la cuestión clave de todo el embrollo actual, de una prórroga del contrato de concesión por otros 15 años más, que se hizo en el 2009, porque el contrato anterior vencía en 2014, una prórroga que fue una decisión política del tripartito a cambio de un anticipo de un canon de 5 millones de euros, de los que por el anticipo el ayuntamiento solo recibió 4 millones, es decir, 1 millón se lo llevó la empresa con los costes financieros, y además no solo eso, sino que pagamos hasta la fiesta, porque abonamos al concesionario el impuesto de transmisiones patrimoniales. Bueno, en fin, estaba en el contrato y parece ser que ese fue el acuerdo al que se llegó. En esta segunda convocatoria de la Comisión de Seguimiento se trataron temas muy importantes. El primero de ellos fue empezar a trabajar, abrir el periodo para empezar a trabajar los actuales reglamentos del servicio sin tocar ni actualizar desde el año 1998. El segundo fue actualizar la lista de precios unitarios de mano de obra y materiales, que es
lo que cobra la empresa a los ciudadanos por las obras de enganche acometidas, etc., y que estaban establecidos en el año 2007 y que nos parecen aún ahora, 10 años después, algo elevados, por decirlo suavemente. Por eso hemos encargado informe para que dichos precios sean objetivos y a precios de mercado. Falta por resolver en la próxima comisión de seguimiento, pero en fin, hemos abierto ese tema. Por parte de la empresa también se pedía la eliminación del cobro presencial en oficinas, a lo que la comisión de seguimiento dijo que no, y analizamos otras cuestiones del servicio. Pero sobre todo lo que se trató fue lo siguiente, que es el tercer bloque, que es la auditoría. Los ciudadanos de Novelda saben, y si no se lo voy a recordar yo, que el Ayuntamiento hace pocos meses perdió una demanda que condenaba al Ayuntamiento de los ciudadanos de Novelda a una subida de tarifas que podría suponer una subida del 20% en el recibo de todos los usuarios. Es decir, todos los ciudadanos de Novelda, a todos los ciudadanos de Novelda. Dicha demanda estaba basada y se soporta en esa extraña prórroga del contrato en el año 2009. Una sentencia que está ahora mismo recurrida y en espera de contestación a la apelación que hizo el Ayuntamiento a través de sus servicios jurídicos. Básicamente lo que se discute ahí es el canon, es decir, si el canon que recibió el Ayuntamiento debe repercutirse, es decir, deben pagarlo los ciudadanos o no, es decir, esos 4 millones deben repercutirse o no en las tarifas. Pero, por otro lado, la Concejalía de Contratación encargó una auditoría del contrato de agua potable y alcantarillado a una empresa externa. Y voy a recordar, y voy a decir por qué se audita. Se audita fundamentalmente nosotros auditamos fundamentalmente por 3 razones. La primera razón es porque estaba en nuestro programa electoral, el programa electoral de este grupo político, con el que nos presentamos a las pasadas elecciones de 2015, que decía, lo voy a leer: realizaremos un mayor control sobre las grandes empresas concesionarias de servicios como recogida de basura, limpieza viaria, limpieza de edificios y agua potable, para que se cumplan los pliegos de condiciones. En ese sentido, voy a recordar que hace casi 2 años se auditó a la empresa del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, detectando una mejora no ejecutable que se exigió a la empresa por valor de 75.000 euros, ya cobrados, es decir, bueno, mejor dicho, descontados de la enorme deuda que se debía en aquel momento. La segunda razón es que lo exige la norma y la legislación, porque externalizar un servicio no libera a ninguna administración de su responsabilidad y potestad de controlar, vigilar e inspeccionar ese servicio. Si se están cumpliendo las condiciones contractuales, si las tarifas, por ejemplo, en este caso son las correctas, o si se han implantado todas las mejoras que se decía que se iban a implantar. Y la tercera y última razón es que esta auditoría se hace para defender los intereses de los ciudadanos de Novelda, ya que la empresa demanda a este ayuntamiento porque dice que no hay equilibrio económico de la concesión. Por eso, para poder saberlo con exactitud, además de las 2 razones anteriores que acabo de dar y que por una empresa externa y objetiva se analicen 20 años de historia, se encargó esta auditoría. Se pretendía comprobar si había o no, o si se podía establecer o no un equilibrio económico de la concesión, es decir, para que se entienda si las tarifas se estaban cobrando lo que se debía y si se ajustaba a lo que se decían los pliegos y el contrato del año 1998. Los resultados de la auditoría se han recibido y son cuanto menos sorprendentes. Voy a mencionar un par de ellos. Decía que el Ayuntamiento y la empresa concesionaria habían estado aplicando mal e interpretando mal el pliego original y que hay un exceso y sobreincremento en las tarifas del 35%. Es decir, que si la auditoría estuviese en lo cierto, habría que bajarlas un 35%. Decía también que había un saldo favorable del Ayuntamiento por inversiones no ejecutadas de 650.000 euros. A todo eso, esta auditoría se manda a la empresa concesionaria, a lo que responde con unas alegaciones, ratificando en que todas las tarifas son correctas, en que la interpretación de los pliegos era lo que se había estado aplicando en estos últimos 20 años y que en todo caso el Ayuntamiento había aprobado y ratificado cada subida de tarifas presentada por la empresa. Estas alegaciones de la empresa concesionaria se vuelven a mandar a la empresa auditora, a lo que ella contesta con unas observaciones. Unas observaciones aún más sorprendentes porque, en base a las alegaciones presentadas por la empresa, sobre todo en cuanto a la interpretación del incremento de los costes laborales, por ejemplo, si debían subirse según el IPC, o la subida de los funcionarios, o la media salarial del sector,
después arrojan que hay unos sobrecostes ofrecen 4 escenarios y dicen que las tarifas pueden estar sobreincrementadas entre un 35 y un 72%. Además, ha advertido de una mejora no ejecutada o de imposible ejecución que debía exigirse económicamente. Por todo esto, por la demanda que este ayuntamiento ha perdido recientemente y recurrido, y que a raíz de la prórroga de 2009 que hizo la corporación de entonces, dando otros 15 años de concesión a la empresa, y que supondría un incremento de un 20% de las tarifas, sobre todo por el tema del canon, voy a recordar, por los resultados que se han dado en esta auditoría, que nos dicen que estamos aplicando mal el pliego original y dando por buenos incrementos de tarifas que nos presenta la empresa y que habría que bajarlas entre un 35 y un 72%, ante los resultados y conclusiones tan diferentes y tan dispares, la Comisión de Seguimiento acordó, y pretendo llevarlo así para dar cuenta al próximo pleno, dar cuenta de los resultados de la auditoría, de las alegaciones de la empresa, las observaciones y los informes que consten en el expediente. Y, sobre todo, vamos a pedir informes a los técnicos municipales, al director del contrato de la intervención municipal, que es el competente en este tema de ordenanzas fiscales, y los que sean necesarios para que se aclare si la auditoría tiene razón y qué escenario debería aplicarse de los propuestos. Todo ello en espera de una sentencia que aclare el tema del canon. Un momento a partir del cual, cuando todos estos temas estén claros y tengamos por un lado la sentencia y tengamos por otro lado los informes nuestros que valoren la auditoría realizada, es el pleno de la corporación, a través de una ordenanza fiscal, es el momento en el que se fijarán las tarifas que correspondan. En conclusión, nosotros hemos hecho lo que dijimos que haríamos, hemos cumplido nuestra obligación, hemos auditado un contrato como hemos hecho con otros y como dijimos que haríamos, vigilando y siendo responsables de un servicio fundamental, aunque esté dado a una empresa externa. Hemos convocado una comisión de seguimiento que debió convocarse hace 20 años y por el puro impulso político, y que de haberse hecho en su momento quizá habríamos evitado muchas cosas, y sobre todo hemos velado por el interés público y los intereses de los ciudadanos de Novelda para que no paguen ni un euro de más de lo que toque y corresponda, y que lo que pagan, porque lo pagan ellos, se reciba y sea lo que se contrató y se compruebe y sea lo justo y lo que hay que pagar. Porque aquí había sencillamente 2 formas de enfrentarse a la situación: pasar de puntillas por los problemas y no crearse enemigos ni problemas, aunque los problemas, cuando están ahí, por mucho que apartes la vista, no dejan de existir. Y otra forma muy diferente, que es la de defender el interés público, ser responsables y consecuentes y aplicar y hacer lo que toca y lo que se dijo que se haría. Y un poco más. Espero haberlo explicado bien. Como decía, es un tema muy complejo, pero en fin, lo he hecho lo mejor que he podido.